Bienvenidos a la primera parte de nuestra serie, el primer mandamiento. Vamos a abrir nuestras Biblias juntos, por favor, en Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3. Y una vez hayamos encontrado el texto sagrado, vamos a ponernos de pie para leer la palabra de Dios con reverencia. Por favor. Perdón. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 3, dice así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahora, esto significa: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la esclavitud. Y aquí entonces da el primer mandamiento en el versículo 3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Espíritu Santo, háblanos. Señor, te pido que no sea yo, que seas tú. Te pido que me uses a pesar de mí. Isaías dijo: ay de mí, hombre de labios inmundos. Lo mismo digo yo. Sin tu sangre no soy nada, ni nadie. Usa mis labios, Señor, para hablar tu palabra. Transforma a mis hermanos, Señor, y a mí mismo transfórmame a través de ella. Te pido que no sea solamente información, sino transformación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Y ahora que se han sentado, necesito que me hagan favor de volver a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24 y versículo 44. Es el texto que usaremos para responder al primer punto. En esta ocasión tengo 3 puntos en el bosquejo o en el sermón. 2 de ellos son preguntas. Y el primero es una pregunta que dice así: ¿cuál es la importancia y la vigencia del Antiguo Testamento? Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia y la vigencia del Antiguo Testamento? La respuesta la da Jesús en Lucas capítulo 24, versículo 44. Dice: y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Está hablando de 3 segmentos del Antiguo Testamento. Muy bien, el primero es la ley de Moisés, el segundo son los profetas y el tercero, los salmos, que representa a los escritos. Ahora, aquí tengo una Biblia hebrea o una Biblia judía. Esta es la Biblia que hasta el día de hoy los judíos utilizan en sus sinagogas. Y esta Biblia hebrea es exactamente igual en su contenido a nuestro Antiguo Testamento. La Biblia hebrea está clasificada en un orden un poco distinto a nuestro Antiguo Testamento, pero su contenido global es exactamente igual. Su contenido es totalmente igual a nuestro Antiguo Testamento. Ahora, esta Biblia hebrea o judía se llama Tanaj. ¿Pueden repetir conmigo? Tanaj. Ese es el nombre de la Biblia hebrea. Ahora, Tanaj en hebreo se escribe así. Tanaj se pronuncia de esta manera. Tanaj. Y cuando se transcribe como Tanak. Se transcribe de esta forma. Tanak. Ahora, Tanak, que es el nombre de la Biblia hebrea, es un acrónimo. No es un acróstico, sino un acrónimo que tiene que ver con las consonantes. La Tanak está dividida, y Jesús lo dice en el versículo que acabamos de leer, en la ley de Moisés. Y esto es la Torah, y la T de Tanak es para Torah. Muy bien, ahora quiero aclarar algo. La ley o la Torah son los primeros 5 libros de la Biblia, a los cuales también les llamamos Pentateuco. Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa es la ley de Moisés. Por cierto,
Si vas a un seminario teológico o a una universidad te van a decir, a estudiar teología, te van a decir, no, es que Moisés no escribió la totalidad del Pentateuco y hay otros autores, y tú solo les dices, muy bien, Jesús dice que fue Moisés, Pablo dice que fue Moisés, el Antiguo Testamento dice que fue Moisés, y Moisés dice que fue Moisés, y Josué dice que fue Moisés. ¿Por qué le tengo que creer a mi catedrático que me quiere decir que no fue Moisés? Ahora, Torah es ley. Muy bien. La N es para Neviim. Neviim simplemente significa profetas. Y la K en este caso es Ketuvim, que son los escritos. Entonces, veamos de nuevo, por favor, Lucas 24:44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, es decir, de Jesús, en la ley de Moisés, que es la Torá, en los profetas y en los salmos. Los salmos están dentro de los ketubim, que son los escritos, o los agiógrafos, como les dicen. Ahora, es interesantísimo ver cómo Jesús comprende el Antiguo Testamento. Y dice, el Antiguo Testamento habla de mí. Entonces, si el Antiguo Testamento habla de Jesús, y de hecho, realicé un estudio donde en cada libro de la Biblia aparece Jesús, el Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis, en cada libro de la Biblia aparece el Cristo. Ahora, si el Antiguo Testamento habla de Jesús, ¿tiene vigencia o no tiene vigencia el día de hoy? Claro que sí. ¿Es importante o no es importante el día de hoy? Por supuesto que sí. Ahora, quiero que entendamos un poquito mejor la palabra de Dios. Y es que nosotros usamos la palabra testamento para referirnos a Antiguo Testamento o Nuevo Testamento. Y la heredamos del griego, perdón, del latín, que es testamentum. En latín es testamentum, pero en la cosmovisión actual, en nuestra forma de interpretar la palabra testamento, pensamos en alguien que deja una voluntad testada después de morir, de lo que quiere hacer con lo que va a heredar, y no se limita a eso. Realmente, para entender lo que la palabra de Dios es, tenemos que ver lo que dice ella de sí misma, y habla del antiguo Berit y el nuevo Diatheke. Ahora, Berit es pacto en hebreo y Diatheke es pacto en griego. Entonces, Antiguo Testamento es el antiguo pacto y Nuevo Testamento es el nuevo pacto. Y esto nos abre un poco más el panorama, porque no es solamente un testamento, es un pacto como tal. Y así lo entendió Pablo y así lo enseñó Pablo. Vean lo que dice 2 Corintios 3:14. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, algunas versiones traducen Antiguo Testamento, pero lo que dice textualmente es antiguo pacto. Llevan puesto el mismo velo, que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Es decir, Jesús, el Cristo, es el único que nos hace entender a su totalidad o a su cabalidad el Antiguo Testamento. Y siempre lo he dicho, el Nuevo Testamento y la revelación de Cristo es la llave que nos abre la revelación del Antiguo Testamento. Y tengo algunos principios que quiero darles hoy, porque quisiera derribar el argumento de que el Antiguo Testamento es menos importante. Hay personas que piensan que el Antiguo Testamento son libros muy viejos, muy antiguos y que han perdido vigencia. Hay algunos que piensan eso. Hay algunos que dicen que el Nuevo Testamento es más importante. Y la realidad es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son ambos palabra de Dios igualmente importantes. Y por eso quiero hoy explicarles y darles estos principios. Primero, el Antiguo Testamento es el cimiento o el fundamento del Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento no habría Nuevo Testamento. Es decir, sin el Antiguo Pacto no habría Nuevo Pacto. Sin el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento no tendría sentido ni cumplimiento alguno. De hecho, Jesús cumplió en su vida más de 300 profecías dadas en el Antiguo Testamento, desde el lugar de su nacimiento, la forma en que nacería,
que nacería de una virgen, la forma de su sufrimiento, la muerte que experimentaría, la muerte de cruz profetizada 1000 años antes por incluso David, cuando no existía la pena de cruz sobre la faz de la tierra, la resurrección de Jesús, todo esto lo habla el Antiguo Testamento. Y todo el cumplimiento está en Jesús. Ahora, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no funcionan por separado, sino que son un solo libro que conforma la totalidad de la palabra de Dios. Y tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen vigencia eterna. Vean por favor lo que Dios dice en el Antiguo Testamento, Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y esto está en el Antiguo Testamento. Ahora, veamos lo que dice Jesús en el Nuevo Testamento. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Muy bien, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son un solo libro que se llama Biblia. Son un solo libro que es la palabra de Dios. Y los dos funcionan juntos. Ahora, vean esto. El Nuevo Testamento hace citas textuales del Antiguo Testamento en 263 ocasiones. Y esto es exacto. Esto es exacto. Es decir, hay diferencia entre una alusión y una cita textual, porque el Nuevo Testamento hace alusiones al Antiguo Testamento en 370 ocasiones. Es decir, una alusión es decir, como dice el Antiguo Testamento o como dice tal libro del Antiguo Testamento. Esa es una alusión. Ahora, una cita textual es extraer una porción del Antiguo Testamento e incrustarla en el Nuevo Testamento. De esas citas textuales hay 263 ocasiones. Ahora, por ejemplo, una cita textual es cuando Pedro predica el día de Pentecostés y dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu siervo vea corrupción. Este es un salmo que Pedro predica en Hechos capítulo 2, y por ende este salmo está en el Antiguo Testamento, pero también está incrustado en el Nuevo Testamento. Esa es una cita textual. Ahora, los libros del Antiguo Testamento más citados del Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento más citados en el Nuevo Testamento son Salmos e Isaías. El libro de Salmos es citado 69 veces textualmente en el Nuevo Testamento. El libro de Isaías es citado 51 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia, pero esos 5 libros de la Biblia hacen un solo libro que se llama el libro de la ley. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos 5 libros juntos que conforman un solo libro, que es el libro de la ley, citan 100 veces, o sea, son citados más bien 100 veces en el Nuevo Testamento. En su conjunto son más citados que los Salmos y más citados que Isaías. Es decir, Génesis aparece citado 24 veces en el Nuevo Testamento, Éxodo 31 veces, Levítico 12 veces, Números 1 vez y Deuteronomio 32 veces. Ahora, ¿qué significa esto? El Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, o el libro de la ley, o la Torá, como se le llama, en su contenido, porque recordemos que el Génesis relata la creación, el Éxodo relata el peregrinaje en el desierto. Hay unos relatos históricos dentro de los libros de la ley. También hay como censos y diferentes tipos de información que Dios nos da, pero el 68.5% de esos 5 libros son leyes. De hecho, cuando pensamos en leyes, automáticamente pensamos en 10 mandamientos. Pero ¿saben ustedes cuántas leyes hay en el Pentateuco dadas por Dios? 613. 613 leyes. Los judíos estudiaron tanto la ley de Dios que contaron una por una y hay 613 leyes. Ahora, ¿por qué tenemos los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos son el corazón de las 613 leyes. Y quiero enseñarles esta gráfica para que vean cómo el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Si ven la barra del centro, que es la más alta, esa es la barra que representa a los salmos.
Los salmos son citados, como ya les dije, 69 veces textualmente en el Nuevo Testamento. El siguiente libro más citado es Isaías. Ven la barra que le sigue a la derecha. Ahora, vean a su lado izquierdo las primeras 5 barras. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esas 5 barras son el libro de la ley. Si las unen todas, son 100 ocasiones en las que se menciona la ley en el Nuevo Testamento. Ahora entendemos que no son 2 libros separados, sino un mismo libro que tomó entre 1500 y 1600 años en ser inspirado a más de 40 autores en 3 continentes distintos, en 3 idiomas diferentes. Autores que iban desde trasfondos de pescadores, con el equivalente a un 6º año de primaria como Pedro, a un doctor en filosofía como lo sería Salomón. Es decir, es un libro absolutamente inspirado por Dios en su totalidad. El Antiguo Testamento es tan importante como el Nuevo Testamento. De hecho, Pablo, antes de morir, escribe la última carta. Pablo había escrito cartas a iglesias de diferentes regiones. Pablo había escrito a la iglesia de Galacia, Pablo había escrito a la iglesia en Corinto, a la iglesia de Tesalónica. Pero en sus últimas 3 cartas, él escribe lo que son las cartas pastorales, van a individuos específicos. Le escribe la primera de Timoteo, luego escribe Tito, y antes de morir, ya prácticamente sentenciado a muerte, escribe segunda de Timoteo. Y allí pone una palabra que aparece una sola vez en la Biblia. Y en segunda de Timoteo 3:16 vemos esto. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Muy bien, toda es toda. Esta es la última carta. Pedro ya había reconocido que los escritos de Pablo eran inspirados por Dios. Y ahora Pablo está diciendo toda la escritura, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto, el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por favor, repitan conmigo, inspirada por Dios. Son 3 palabras castellanas, pero ¿saben cuántas palabras griegas hay allí? Una palabra griega, y nosotros necesitamos 3 para explicar. Y esa palabra griega es theopneustos o theopneustos, como algunos lo pronuncian, y es la única vez que aparece dicha palabra en toda la Biblia, y es cuando Pablo explica qué es la palabra de Dios, qué son las Sagradas Escrituras. Y él dice todas las Sagradas Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento. Y esa palabra, theopneustos, se escribe así. Theopneustos. Ahora, theopneustos es una palabra compuesta. La primera parte de la palabra es theos. Theos es Dios, significa Dios. Y hay una palabra que está también aquí, dentro de la palabra compuesta, que es neos. Y esa palabra neos significa viento o aire. Neos significa aire o viento. Pero ¿saben ustedes que de neos tenemos nosotros la palabra también neuma? Neuma, a ver quién se acuerda qué significa neuma. Espíritu, muy bien. Y neuma se escribe de esta forma. Muy bien, neuma, que significa espíritu. Muy bien, espíritu. Ahora, neo es la base de neuma. Neos, neos es aire, viento, y neuma se traduce como espíritu, pero también significa viento y aire. ¿Ustedes han dicho la palabra neumólogo? Neumólogo, ¿qué es lo que estudia? Es el viento o el aire, más bien, en nuestro interior. La palabra neumático es una llanta que adentro tiene aire. Y Pablo dice, para explicar, esto es la Biblia, esto es la palabra de Dios. Es theopneustos, es theopneustos. Significa, es
aire de Dios. Eso es la Biblia. Es aliento de Dios. La Biblia es exhalada por Dios. La Biblia es soplada por Dios. En el Antiguo Testamento la palabra es ruach, es viento o espíritu. En el Nuevo Testamento es neuma. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo, para enfatizar que la Biblia es inspiración de Dios, es que ha sido soplada por Dios. Ahora, cuando Dios sopla, cosas ocurren. Vean en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Dios sopla y da vida. Vean lo que Jesús dice en Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La traducción sería son aire y son vida. Son viento y son vida. Ahora, veámoslo en lo natural, en lo físico. ¿Qué pasa si dejamos de tener aire por 5 minutos? Morimos. Y espiritualmente es igual. Sin el soplo de Dios no podemos vivir espiritualmente. Sin el aliento de Dios no podemos vivir espiritualmente. Y su palabra, cuando tú lees su palabra, es Dios soplándote, es Dios dándote aliento, es Dios exhalando sobre ti. De hecho, Dios sopla en el Génesis y da vida natural, da vida física. En el Nuevo Testamento, Jesús resucitado sopla y le dice a sus discípulos, reciban al Espíritu Santo, por medio del soplo. Ahora, es sumamente interesante que Dios sopla para dar vida, pero sopla también su escritura para enseñarnos cómo vivir. No solamente les doy vida soplando de mi espíritu, sino que soplo de mi espíritu para darles el manual de cómo vivir, que son las escrituras, tanto Antiguo y Nuevo Testamento. Ahora, veamos Hebreos 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva. Ahora, esa palabra viva es la palabra griega sao, que significa que está viva, que tiene vida. Es un libro vivo. Esa es la diferencia entre la Biblia y todo el resto de libros que existen en el mundo entero. Este libro tiene vida y está vivo. Y es Dios mismo soplando sobre nosotros. Su palabra no regresa vacía. Su palabra produce fe en nosotros. Su palabra produce vida en nosotros porque es un libro vivo, inspirado por el Espíritu Santo. Es Dios mismo soplando sobre nosotros vida. Ahora, sigue diciendo que también es eficaz. Y esa palabra eficaz es la palabra energés. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Pablo escribe a los filipenses, Dios pone en nosotros el querer como el hacer? Y esa palabra hacer es la palabra energeo, que es muy similar a la palabra energés. ¿Saben de dónde viene nuestra palabra energía? De allí. Energía. Es decir, la palabra de Dios tiene vida, está viva y produce energía en nosotros, está activa en nosotros. En otras palabras, es nuestra gasolina, es nuestra batería. No hay forma de funcionar, no hay forma de tener fuerzas, no hay forma de poder estar activos en nuestra fe sin la palabra de Dios. Es nuestra fuente de energía. Y dice que es más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. En otras palabras, no hay límites para la palabra de Dios. Va a penetrar hasta lo más profundo, va a llegar al rincón más oscuro y más escondido de nuestro ser, y allí va a ser transformación en nuestras vidas. No hay límites, no hay fronteras para la palabra de Dios. Va a llegar hasta el último rincón de nosotros. Por otro lado, dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, lo escudriña todo. Y esto tiene que ver tanto con Antiguo Testamento como Nuevo Testamento. De hecho, Jesús hablando con los saduceos, saduceo significa justo. Los saduceos eran como un partido político que estaban un poco en contra de los fariseos. Y estos saduceos se las llevaban de justos, de conocer la ley. Y Dios les dijo que eran ignorantes de las escrituras. Ahora, mira lo que dice Jesús acerca de que es un error ignorar las escrituras, hablando con estos saduceos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Por favor, repitan conmigo escrituras. Eso lo dijo Jesús en el año 33. El Nuevo Testamento no había sido escrito. Se refiere al Antiguo Testamento. Es un error ignorar el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento estaba siendo escrito en cada paso de Jesús y en cada palabra que él emitía.
estaban registrando los evangelios, empezando por ahí. Jesús se refiere al Antiguo Testamento. Es un error ignorar el Antiguo Testamento. Y eso es lo que pasa en la iglesia globalmente. Me refiero a la iglesia como cuerpo de Cristo globalmente. Se le ha perdido su valor al Antiguo Testamento por pura ignorancia. Mi pueblo perece por ignorancia, por falta de conocimiento. Y es necesario recobrar las bases. ¿De dónde viene nuestro nuevo pacto? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y está en el Antiguo Testamento. Ahora, quiero que noten el punto número 2. El punto número 2 es vivir en el pacto de la gracia. ¿Anula la ley de Dios dada en el Antiguo Testamento? Y de una vez quise poner una respuesta en mayúsculas. Absolutamente no. No. La ley de Dios es la voluntad moral de Dios. Dios, cuando da su ley, dice cuál es su deseo moral para con nosotros. Y si Dios dijo hace más de 3000 años en el monte Sinaí, no adulterarás, es lo mismo que sigue diciendo en el año 2014 aquí en Guatemala, del otro lado del mundo, y en este idioma: no adulterarás. Su voluntad moral no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Santiago dice: en Él no hay sombra de variación. Esa es la inmutabilidad de Dios. Dios no va a cambiar. Su voluntad moral, que está escrita en el Antiguo Testamento, sigue siendo su voluntad moral en el Nuevo Testamento. Ahora, algunos no entienden muy bien lo que Pablo le dice a los de Galacia y a los romanos, cuando quita el énfasis de la ley para ponerlo en la gracia. Quitar el énfasis de la ley se hace expresamente como un medio para salvación, pero la ley de Dios sigue vigente. Es decir, Pablo lo que está insistiendo es: si ustedes creen que van a ser salvos por cumplir la ley sin creer en Jesús, están perdidos y van al infierno. Pero si ustedes creen en Jesús, van a ser salvos, van a ir al cielo y van a obedecer su ley. Y eso es muy diferente. Ahora, comprendiendo esto, quiero explicarles esta manta que he puesto acá. La palabra ley en hebreo es Torah, y la raíz de la palabra Torah, que es el libro de la ley, los 5 primeros libros de la Biblia, ella proviene, o la cual proviene de la raíz yará, que significa lanzar al lugar señalado. Es como quien lanza una flecha al lugar señalado. Eso significa cumplir la ley. En otras palabras, Dios dice: no adulterarás. Entonces, ¿a dónde tienes que lanzar la flecha? En el blanco, que es no adulterar. Entonces tú tomas tu flecha y dices: no voy a adulterar, no voy a ver a otra mujer, no voy a estar con otra mujer, voy a ser fiel a mi esposa, y ¡fa! Lanzas la flecha y pegas en el blanco. Eso es cumplir la ley. Pecar es completamente el concepto opuesto. Vean lo que es la palabra pecado. La palabra pecado en el hebreo del Antiguo Testamento es hatá, y en el griego del Nuevo Testamento es hamartía. Ambas palabras significan errar en el blanco. Entonces vemos que cumplir la ley es lanzar en el blanco, y pecar es errar en el blanco. En otras palabras, Dios dice: no adulterarás, y empiezo señalando a tirar en el blanco para no adulterar, pero en eso veo a otra mujer y estoy con otra mujer y lanzo la flecha a otro punto y adultero. Eso es pecado. Eso es fallar. La voluntad moral de Dios sigue siendo la misma. Y la única forma de vivir en santidad es cumpliendo con su ley, con sus preceptos, con sus estatutos. Nada más. Dando siempre en el blanco, en lugar de errar en el blanco. Ahora, en el Sermón del Monte, Jesús aclara algo. Porque algunos piensan que porque viene un nuevo pacto, entonces ya la ley no cuenta, los profetas no cuentan. Pero vean lo que Jesús hace predicando en el Sermón del Monte. Dice Mateo 5, 17, 20: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularnos, sino a darles cumplimiento. Ok, volvamos a lo primero que vimos. No he venido a anular la Torá, que es la ley,
ni los neviim, que son los profetas. No he venido a anularlos o a abolirlos, sino a cumplirlos, porque es la voluntad moral de su Padre. Ahora, sigue diciendo, les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Es decir, mientras tengan cielo y tierra, la ley sigue vigente. Los profetas siguen vigentes. Y es más, Jesús dijo, el cielo y la tierra pueden pasar también, pero mi palabra no va a pasar. Entonces, mientras tengan cielos y tierra, todo en la ley debe de ser cumplido en sus vidas. Y dice, de hecho, dice Jesús, que ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán. Ahora, aquí se traduce como letra. En la Reina Valera 1960 dice ni una J. ¿Se acuerdan ustedes? Ahora, esa J es la letra iota del griego, pero se hace referencia a la letra yod del hebreo. ¿Y saben ustedes cuál es la letra yod? La más diminuta de todo el alefato hebreo. La letra yod es una cosita chiquitita, así. Y dice, esa pequeña letra no la pueden mover de mi ley. Mientras tengan cielo y mientras tengan tierra. Hasta que todo sea cumplido. Y luego dice ni una tilde. Y se refiere a un simple ornamento diminuto que llevan las palabras en hebreo. Ahora, sigue diciendo en el versículo 19. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Ahora, recordemos que Santiago, el medio hermano de Jesús, escribió que el que infringe la ley en un solo punto es culpable de haber infringido toda la ley. Por eso Jesús dice, el que la infrinja y le enseña a otros a infringirla, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique, es decir, el que practique estos mandamientos y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Y aquí Jesús dice dos palabras clave: practicar antes de enseñar. Porque el problema de los fariseos era que solo enseñaban, de los escribas era que solo enseñaban, y los saduceos solo enseñaban, y se jactaban de su conocimiento, pero no practicaban. Ahora, él dice, muy bien, si quieren ser grande en el reino de los cielos, enseñen los mandamientos, pero antes practíquenlos. Predicamos con el testimonio, con el ejemplo. Y luego dice que ese será grande en el reino de los cielos. Versículo 20, porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos, es decir, no van a entrar en el cielo, a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, es decir, los escribas. Ajá, muy bien. Es decir, si mi justicia no es superior a la de los máximos religiosos de la época de Jesús y de los más estudiosos de la ley de la época de Jesús, no voy a entrar al cielo. Si tu justicia no es superior a la de los fariseos y tu justicia no es superior a la de los escribas, no vas a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál fue el problema de los fariseos, de los escribas y los saduceos? Se jactaban de su conocimiento. Primer craso y grave error. La palabra de Dios dice que la letra envanece. Y jactarse de conocer la palabra de Dios es un ridículo, porque la palabra de Dios enseña humildad. De hecho, el primer mandamiento en el Antiguo Testamento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y sabes qué palabra le añade Jesús en el Nuevo Testamento? Tu mente. Tu mente. Tu mente ama a Dios, por ende no se jacta, vive en humildad. Ellos se jactaron de conocer la ley al pie de la letra. Se sabían los 613 preceptos o leyes, las recitaban, las enseñaban, eran expertos en la ley y se jactaban de lo que sabían. Su siguiente problema era que aparentaban, todo lo hacían de apariencia externa, no había una transformación interna. Jesús mismo evidenció que se paraban en las esquinas a orar porque les interesaba más que la gente oyera su oración que el mismo Dios los oyera. Y cumplían con los mandamientos en apariencia para ser admirados por la gente y no para agradar a Dios.
Y esa falsa justicia lleva al infierno. La jactancia, la soberbia, la apariencia religiosa lleva al infierno. Eran amadores de sí mismos, no de la ley de Dios. Pero hay otra cara de la moneda, y es el salmista, que dijo: oh, cuánto amo tu ley. Oh, cuánto amo tu ley. Para mí tu ley no es motivo de jactancia, sino de humildad. Para mí tu ley es una transformación interna. Para mí tu ley se trata de agradarte a ti y no agradar a los hombres. No de aparentar, sino se trata de mi Dios y de mi Señor. Y eso es muy distinto. El punto número 2 es vivir en el pacto de la gracia. Perdón, no, me metí en otro asunto aquí. Estaba regresando, perdón. Quiero explicarles algo. Mateo 5:27, no están sus bifoliares ni en sus pantallas, pero hay algo que Jesús sigue diciendo en el Sermón del Monte. Y es, por ejemplo, que Él toma ciertos mandamientos y los explica y los pone más claros de cierta medida. Por ejemplo, sabemos que uno de los mandamientos es no adulterar. Y Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y luego Él extiende las cosas y dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, ¿qué hace Jesús aquí? ¿Cambia la ley? ¿La cambió? No. ¿La abolió? ¿La quitó? ¿La anuló? No. La explicó. Y quiero enseñarles esto. Si hay algún abogado acá, me dará la razón. En derecho se estudia de esta forma. La ley tiene dos lados: su forma escrita y su espíritu. Una cosa es la ley por escrito y otra cosa es el espíritu de la ley. Incluso en las leyes seculares esto se da así. Una ley escrita es no adulterarás, pero el espíritu de la ley es el motivo que movió al legislador a poner esa ley. Y lo que movió a Dios para poner la ley de no adulterar es que nuestro corazón no codiciara a la mujer ajena. Y Jesús explica no solo la letra, sino lo que motivó a su Padre a hacer dicha ley. Y lo mismo hace con otros mandamientos, pero en ningún momento los quita, sino que los resalta. Ahora, Jesús se encuentra con el joven rico y entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Humildad de nuestro Señor Jesús. Gloria de hombre no recibo. Muy bien. Ahora, mas si quieres entrar en la vida, vean lo que le dice: guarda los mandamientos. El joven rico dice: ¿cuáles mandamientos? Y Jesús le da un listado de 5 mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Le dice: no matarás, que es el 6º mandamiento; no adulterarás, que es el 7º; no hurtarás, que es el 8º; no dirás falso testimonio, que es el 9º; y honra a tu padre y a tu madre, que es el 5º mandamiento. Todos tienen que ver con el amor al prójimo. Y luego el muchacho le dice, con una actitud fariseica: todo eso he guardado desde que era muchacho, desde que era niño. Y Jesús le dice: muy bien, vamos a ver si es cierto, porque los 5 mandamientos que te di son de amor al prójimo. Vamos a ver si es cierto que lo has cumplido. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Quiero ver si amas al prójimo, porque dices que has cumplido los mandamientos que tienen que ver con el amor al prójimo. Quiero ver si realmente lo amas, y si lo amas más que tu dinero. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Los pobres son tu prójimo. Y allí es cuando triste se va. Era un conocimiento de la ley, pero no una transformación del corazón. Ahora, Jesús no está diciendo acá que somos salvos por obras. No está contradiciendo su propia palabra. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, porque es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9. Ahora, ¿a qué voy con esto?
No soy salvo por obras. No soy salvo por cumplir los mandamientos. Soy salvo por creer en Jesús. Soy salvo gracias a su sangre derramada en la cruz. Pero ahora, ojo con esto. El cumplir los mandamientos no es un modo de salvación, sino un resultado de la salvación. En otras palabras, ¿cómo sé si realmente he nacido de nuevo? Si cumplo los mandamientos, si amo su ley. El que practica el pecado se engaña a sí mismo. Si cree que ha nacido de nuevo. ¿A qué voy con esto? Jesús le dice, si quieres entrar en el reino de los cielos, guarda los mandamientos. ¿Qué significa esto? Sin santidad nadie verá a Dios. Es sencillo. Y si bien los mandamientos no me llevan a la salvación, sí son un fruto de la salvación. El cumplimiento de los mismos. Ahora, hay algo más, y es que Jesús nos manda a cumplir con la ley dada a Moisés sin caer en la falsedad religiosa. Mira lo que dice Mateo 23, 1-3. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Ahora, ¿Jesús está diciendo que debemos de practicar la ley de Moisés? Sí. Sí. Aún actualmente debemos de practicar la ley de Moisés. No como una forma de salvación, sino como un resultado de salvación. Ahora, vean ustedes cómo la ley dada a Moisés, que es el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, fueron reconocidos ya desde Josué, desde la época de Josué. Josué fue el sucesor de Moisés. Y vean lo que pasa en Josué 24-26, antes de que Josué muera. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Es decir, Moisés deja a Josué como sucesor y le dice Moisés a Josué, aquí está este libro que Dios me inspiró, es el libro de la ley. Josué lo preserva. Y el día de hoy tú y yo lo tenemos en nuestras Biblias. Esto fue 1400 años antes de Cristo. Y ahora quiero resaltar esto. El Pentateuco o la Torá tiene un total de 613 mandamientos. Y los 10 mandamientos son el corazón de la ley. Pero el primer mandamiento es la primera prioridad de Dios en toda la ley. Que no tengamos dioses ajenos delante de Él. Ahora, Jesús resume todo el cumplimiento de la ley y los profetas a 2 grandes mandamientos. Y voy a mostrarles algo aquí sumamente interesante, porque es la conversación de Jesús con un abogado experto en esa época, con un escriba. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esto lo pregunta uno de esos abogados expertos que sabía la ley de memoria, que había estudiado la Torá. Jesús le dijo, muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, el versículo clave es el siguiente, el 40 dice, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Muy bien, volvamos a lo primero que vimos. Muy bien, si quieres cumplir con la Torá, que es la ley, y con los Neviim, que son los profetas, tienes que hacer solo 2 cosas. Amar a Dios y amar al prójimo. Jesús no complicó las cosas. Si bien explicó el espíritu de la ley al decir, no se trata solo de no acostarse con una mujer que no es su esposa, sino de ni siquiera pensarlo, ni siquiera dejar que eso entre en su corazón. Jesús explica esas cosas así. Ahora,
En este caso, simplifica y dice, no tienen que memorizarse los 613 mandamientos de los primeros 5 libros de la Biblia. Solo memorícense 2 cosas. Necesitan amar a Dios y amar a su prójimo. Ahora, vamos a comprobar estas palabras de Jesús, no porque necesiten comprobación, sino porque quiero que quede claro en tu corazón que Jesús es verdad. Y vamos a analizar el corazón de la ley. Vamos a analizar los 10 mandamientos en base a estos 2 mandamientos grandes que Jesús da, de amar al Dios y al prójimo. Entonces vemos que los 10 mandamientos se dividen en 2 bloques. El primer bloque de 4 mandamientos y el segundo bloque de 6 mandamientos. Los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Dios y los siguientes 6 mandamientos con nuestra relación con nuestro prójimo. Ahora, vean, los primeros 4 mandamientos tienen que ver con nuestro amor por Dios. Muy bien, Jesús dijo, el primer gran mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y también se agrega en otro evangelio, con todas tus fuerzas. Ahora, el primer mandamiento, que es el motivo de nuestro estudio en esta serie, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Podrías tener un Dios ajeno si amas a Dios? ¿Podrías tener un Dios ajeno si amas a Dios? No. Ajá, Jesús tiene razón. Ok. El segundo mandamiento, no te harás imagen o no te harás ídolo. ¿Podrías tener ídolos si realmente amas a Dios? La respuesta es no. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Podrías tomar el nombre de Dios en vano si le amas realmente? No. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras palabras, Dios dice, dame un día de tu semana. ¿Dejarías de congregarte? ¿Dejarías de buscar a Dios si realmente le amaras? La respuesta es no. Entonces Jesús tiene razón. Si quieren cumplir con la ley y los profetas, amen a Dios. Ahora, el siguiente bloque es de amor al prójimo. Los siguientes 6 mandamientos tienen que ver con nuestro amor por el prójimo. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Por cierto, prójimo significa próximo y tu padre y tu madre son tu prójimo. Ahora, ¿deshonrarías a tus padres si realmente les amaras? No. Ok, el sexto mandamiento, no matarás. ¿Matarías a tu prójimo si le amas? La respuesta es no. El séptimo mandamiento es no cometerás adulterio. ¿Le serías infiel a tu esposa si realmente la amaras? No. No. El octavo mandamiento, no hurtarás. ¿Le robarías a alguien que amas? No. El noveno mandamiento, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no mentirás. ¿Hablarías mentiras de alguien a quien tú amas? No. El décimo mandamiento, no codiciarás nada que le pertenezca a tu prójimo. En otras palabras, ¿te molestaría que tu prójimo fuera bendecido si realmente le amaras? La respuesta es no. Jesús tiene razón. Todo se cumple en 2 acciones. Amar a Dios y amar al prójimo. Y esto nos lleva a esta conclusión. El cumplimiento de la ley consiste en amar más que en una obligación. No es tener que hacer, es amar a hacer. No es decir, dice que no tengo que adulterar. No, es yo amo tanto a mi esposa que no voy a adulterar. Y tomo el adulterio como un ejemplo de los mandamientos. No es tener que cumplir, es amar cumplir. De hecho, Jesús dice en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ajá, no hay otra forma de cumplirlos. No hay otra forma de cumplirlos. O amas a Dios o no cumples sus mandamientos. O amas a tu prójimo o no cumples sus mandamientos. Y esto nos lleva a algo que tenemos hoy que comprender muy bien. Y es que nuestra cosmovisión de nuestros legisladores es bastante mala.
nuestra cosmovisión de las leyes es bastante mala. Y si pueden quitar el texto de pantalla, se los agradecería, televisión. Cuando yo hablo de leyes en nuestro contexto guatemalteco, lastimosamente vienen varias cosas a nuestra mente. Nuestros legisladores son los diputados del Congreso de la República. ¿Estamos de acuerdo? Ellos emiten leyes. El sector con menos credibilidad en la política, no dicho por mí, sino dicho por los medios de comunicación, por las encuestas que se realizan a todos los guatemaltecos, ¿cuál es? Los legisladores, que son los diputados del Congreso de la República. Cuando emiten una ley, ¿nos da tranquilidad a la población? ¿O cuando emiten una ley, nos crea cierta desconfianza de ver qué les conviene a ellos y qué nos van a quitar ahora al pueblo? Honestamente, ¿qué nos pasa por la mente? Muy bien, tenemos desconfianza de los que emiten leyes en nuestro contexto guatemalteco. Segundo, nuestra tendencia es ver a la ley como una imposición y una obligación dictatorial, como de un dictador que emite leyes. Y si no la cumplen, les va mal. Ahora, lo siguiente es que el ícono para el cumplimiento de la ley o para la justicia es una mujer con los ojos vendados y una balanza en la mano. ¿La han visto? Y entonces decimos la justicia es ciega o la aplicación de la ley es ciega. Muy bien. Todo eso que les acabo de decir no tiene nada que ver con Dios. En este sentido, su ley es completamente diferente. Ahora, no me malentiendan. Dios dijo, Jesús dijo, da al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. También el apóstol Pablo nos enseña a honrar a nuestras autoridades, a los que están en eminencia, a las autoridades políticas. Perfecto. Y tenemos que obedecer las leyes de nuestro país siempre y cuando no contradigan la palabra de Dios. Ese es el límite. Ahora, cuando hablamos de la ley de Dios y de la justicia de Dios, es muy distinto. Isaías lo pone de esta manera. Lo mejor de nuestra justicia es un trapo de inmundicia comparada con la justicia de Dios. Así es como dice Isaías. Si ustedes creen que son justos, eso es trapo de inmundicia. La justicia es la de Dios. Ahora, por otro lado, el legislador, es decir, el que emite las leyes en la Biblia, no es egoísta. Él es amor. Dios es amor. Y 1 Corintios 13 dice que el amor no es egoísta, no es jactancioso, no se envanece. El que emite las leyes es perfecto. Es digno de toda confianza. Él permanece fiel cuando nosotros somos infieles. Y Él es el que emite las leyes en la palabra de Dios. Segundo, y si no me escuchaste y no me entendiste nada durante la prédica, pero me entiendes y me escuchas esto, me doy por satisfecho. Dios no es un dictador. Dios es un padre. Recuerdo cuando nació mi primogénita, Sara. Había dormido en el suelo del hospital en un colchoncito y fui a la casa a bañarme y a cambiarme después de que mi hija había nacido y volví manejando al hospital. Y cuando venía de regreso en un semáforo, el Señor me dice: ¿ya entendiste la parábola del hijo pródigo? Le dije: sí, como nunca antes. Ya soy papá. Y ahora mi hija ha crecido y tenemos que poner reglas, límites en casa. Y todo lo que se dispone en casa es por su bien. Es para cuidarla, para protegerla, para guardarla, para verla realizada, para verla feliz. Jamás
He puesto una regla en casa para hacerla infeliz. Y yo soy malo. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará buenas dádivas a todos los que se las pidiesen. ¿A qué me refiero con esto? Dios es nuestro Padre y no hay nada en su ley para amargarnos la vida. No hay nada en su ley para hacernos infelices. Todo lo que ahí dice es para vernos prosperar, para vernos realizados, para vernos felices, para vernos completos, integralmente. Integralmente. Él es Padre, Él es Padre y Él es bueno. Y lo siguiente es que, si bien la justicia es ciega o la aplicación de la ley es ciega, les cuento que Dios no es ningún ciego, es omnisciente. Lo ve todo, absolutamente todo. Por ende es el único capaz de hacer la verdadera justicia. Y ahora que te he presentado la ley como Dios quiere que la entiendas en su palabra, vas a entender mejor al salmista. Vas a entender por qué el salmo más largo de toda la Biblia, o el capítulo más largo de toda la Biblia, habla de su ley. Porque estaba enamorado de su ley, porque se dio cuenta que todo lo que Dios quería era hacerlo feliz, que se sintiera completo, que se sintiera bien. Y por eso vamos a ver el punto número 3 y final, que es la clave del salmista. Y quiero pasar rápidamente la clave del salmista. Primero, su regocijo en la ley de Dios. Vean el Salmo 119, 70. Se engrosó el corazón de ellos como cebo. ¿Saben qué significa esto? Se engrosó el corazón de ellos como cebo. Se envaneció, se enorgulleció. En la actualidad diríamos algo así como se les hinchó el corazón o se les infló el corazón. Y ahora vean lo que dice el salmista: mas yo en tu ley me he regocijado. Mas yo en tu ley me he regocijado. ¿Y saben cuál fue el problema de los fariseos, de los saduceos, de los escribas? El cebo del corazón, un corazón hinchado, envanecido por su conocimiento, por su jactancia, por su pretensión, por su apariencia. Pero el salmista dice: no, para mí no cuenta eso. Para mí cuenta que tu ley es mi motivo de regocijo. Y esa palabra hebrea es Yeshua, que significa tu ley es mi disfrute. Tu ley me hace disfrutar. Disfruto tu ley. En otras palabras, ellos se deleitan en sus vanidades, se deleitan en la grosura de su corazón, en su orgullo. Yo me deleito en tu ley. De hecho, más adelante dice el salmista también: es mejor tu ley que todo el oro y la plata. Lo siguiente es que el salmista tenía amor por la ley de Dios. Salmo 119, 97 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Saben qué significa eso? Estoy enamorado de tu ley. Estoy enamorado de tu ley porque sé que todo lo que buscas es mi bien, es mi protección, es mi cuidado, mi beneficio. Por eso hiciste leyes. Por eso es lo primero que das, porque no hay libertad sin ley. Nos pueden sacar de Egipto, pero si no nos das leyes en el desierto, seguimos siendo esclavos de nosotros mismos. Por eso tenemos leyes para vivir en libertad. La única ley que libera es la ley de Dios. Y si medita el salmista todo el día en la ley de Dios, si medita todo el día, significa que todas sus decisiones y todas sus acciones tienen que ver con la ley de Dios. No toma una decisión, no toma una determinación, ni una acción que no tenga que ver con la ley de Dios, porque piensa y medita en ella todo el día. Inciso C. Y es que el amor del salmista por Dios no estaba separado del amor por su ley. Nadie puede decir que ama a Dios sin amar su ley. Nadie. Vean lo que dice el Salmo 119, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Es decir, te anhelo a ti, Dios, pero también anhelo tu ley. Te amo a ti, Dios, pero también amo tu ley. No se puede amar a Dios sin amar su ley. Ahora, Jesús lo dijo bien claro: si me amáis, guardad mis mandamientos. No puedes decir que amas a Dios y que no amas sus leyes. Son
uno solo, porque su ley es su voluntad moral. Ahora, esto nos lleva a una conclusión. Y termino con esto. En el pacto de la ley, Dios escribió sus mandamientos en tablas de piedra. Éxodo 31:18 dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Eso fue en el antiguo pacto. Ahora, vean lo que pasa en el nuevo pacto, en el pacto de la gracia. Dios escribe su ley en corazones, ya no en tablas de piedra, sino en sus corazones. Y quiero que noten algo, ¿la ley cambió? No, solamente el lugar donde se escribió cambió. Ya no es en piedras externas, es en corazones internos. Jeremías 31, 33 dice, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Y aquí Dios está poniendo como Oseas y Gomer, ¿se acuerdan ustedes? Un esposo fiel y una esposa infiel. Versículo 33, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Vean dónde va a poner la ley. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien, ¿cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué? Porque Él quiere ser tu Dios. Él quiere ser tu Dios. Y quieres que seas su pueblo. Ahora, veamos una cosa más. La ley no cambia. ¿Dónde se escribió? Sí cambia. Ezequiel 36:26 dice, les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de ¿qué material? De piedra que ahora tienen, y les daré un corazón de ¿qué material? De sensible, de sensibilidad. ¿Saben qué significa esto? La ley es la misma. Lo que cambia es el material. Muchos tuvimos un corazón de piedra y nos resistíamos a la ley de Dios y mirábamos a la ley de Dios como una imposición y una obligación. Pero Dios dice, muy bien, ya no voy a escribir sobre material de piedra, voy a escribir exactamente la misma ley sobre corazones sensibles. Y eso es lo que anhelo que entendamos durante esta serie. Está aquí adentro. Aquí están escritos sus mandamientos, aquí están sus preceptos, aquí está su palabra. Porque no tengo dioses ajenos delante de Él. Él es mi todo, es mi Dios. Quiero invitarte a que te pongas un momento de pie, vamos a orar. Siempre te dicen que no vas a entender lo que es ser padre hasta que te conviertes en padre. Y es cierto. Es cierto. Cuando te conviertes en padre, dices, ¿qué razón tuvo mi papá con todas esas reglas, con todas esas exigencias, con todo lo que me decía que hiciera o que no hiciera? ¿Qué razón tenía mi mamá también? Mientras hay un corazón de piedra, no entiendes la ley de Dios y te resistes. Pero si en este momento le pides a Dios que te dé un corazón sensible,
y que escriba en ese corazón sensible su ley, te vas a dar cuenta qué razón tiene Dios. Todo lo que quiere es mi bien. Ahora me puedo enamorar de su ley. Puedo estar tan enamorado de su ley que llego a pensar en ella todos los días y todo el día. Porque eso habla de lo que Dios quiere de mí y lo que Dios anhela para mí, que es bendecirme, es verme realizado, es verme completo, es verme prosperado integralmente. Señor, te damos gracias por hablarnos tu palabra. Hoy comprendemos tantas cosas. Gracias por el Antiguo Testamento. Perdónanos si en algún momento pensamos que no era tan importante como lo es. Señor, reconocemos que el cumplimiento de la ley no nos salva. Nos salva tu cruz. Pero también sabemos que una vez que somos salvos, lo que se espera de nosotros es una fe que tenga obras. Y esas obras significa dar en el blanco, Señor. No errar en el blanco, que eso es pecar. Es dar en el blanco, que es cumplir los mandamientos. Tu voluntad moral nunca cambia. Que podamos volver nuestros corazones a ti, Señor. Te lo pido con todo mi corazón. En tu nombre, Jesús. Gracias por amarnos como un Padre. Gracias porque tú eres absolutamente confiable, fiel. Permaneces fiel. Aunque yo haya sido infiel, tú permaneces fiel. Tú eres confiable, tú no eres egoísta. Tú eres bueno. Tú eres justo. Tú nos amas. Tú no eres un déspota, tú no eres un dictador. Tú eres mi Padre celestial. Y como mi Padre, me has trazado el camino. Porque quieres el bien para mí. No son negociables tus mandamientos. No son negociables. Tu palabra es verdad. No puedo argumentar, Señor, falsedad. No puedo pretender. Perdóname, Señor, si me he jactado como los fariseos por conocer tu palabra. Quiero amarte con mi mente también. Perdóname si he actuado en falsedad religiosa, solo pretendiendo ser alguien que no soy, con un cumplimiento externo de la ley, cuando todo lo que quiero ahora es agradarte absolutamente, solo a ti, solo a ti.